d'avui anem a parlar d'història. Anem a parlar d'història de la mà de José Carlos Grau, escriptor, i del seu llibre Cròniques de Valencia, una finestra a un regne que ha de ser recordat. Bon dia, José Carlos. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, gràcies per entrar en directe aquí a la nostra gent, on la filosofia de la nostra casa és donar a conèixer tot el nostre i en aquest cas d'una part important de la nostra història que no ha de ser oblidada, que és el que amb el teu llibre Cròniques de Valencia ens expliques. Però anem per parts. Primer que res, anem a conèixer qui és José Carlos Grau. Bueno, pues yo soy un valenciano inconformista, un valenciano que le gusta su tierra, que vaig a hablar en valencià o en castellà, me da igual. Es igual, com te vaya más cómodo. Bueno, yo soy castellano parlante, aunque sé también me expresaré mejor en castellano. Bueno, yo soy un valenciano inconformista, o sea, llevo muchos años peleando por defender nuestro reino, nuestra cultura, nuestra lengua también, o sea, y muchas cosas. Y sobre todo, a mí me dolió muchísimo de que una época tan rica como fue la época musulmana en la Comunidad Valenciana, el Reino de Valencia, el Reino Valansilla, pues realmente sea una gran desconocida para la mayoría de la gente de Valencia o de Castellón o de Alicante. O sea, seamos unos grandes conocedores de esa época. De hecho, cuando uno pasea por el monte, ahora mismo habéis puesto unas imágenes del Maestrazgo, y seguro que hay ribazos que se hicieron para cultivar la tierra hace 1000 años, que los hicieron los mismos musulmanes. O torres, en concreto, en el Pla de Cabanes, o en concreto en Peñíscola. En muchísimos sitios hay torres musulmanas que se hicieron hace 1000 años y no conocemos el origen y por qué se hicieron y cuál era su función. El objetivo de mi libro, aparte de divertir y que las personas que lean el libro pues disfruten leyendo una novela de caballerías, una novela de aventuras, es sobre todo que descubran esa época que no nos han contado, ¿no? Que nos han pasado de puntillas y que es una gran olvidada de los libros de historia, creo yo. I aquí, José Carlos, en este llibre, de fet la idea va sorgir per que no quedés en l'oblit aquesta època, que és un llibre històric, un llibre entre realitat, ficció... No, vamos a ver. ¿Qué has volgut ficar dins d'aquest llibre? Vamos a ver, es una novela histórica. O sea, es una historia de ficción. O sea, realmente la historia no ocurrió. Aunque nadie puede demostrar que no fue así, porque realmente el problema que tenemos de esa época es que hay muy poquitas fuentes, ¿no? Si no os lo cuento yo, cualquiera podría pensar que eso ha ocurrido, ¿no? Porque nadie puede demostrar de que eso no ocurrió. Pero realmente es una novela histórica, porque lo que pretendo es que la gente se divierta leyendo pues, un libro donde hay acción desde el principio hasta el final. La gente que ha leído mi libro, la mayoría me han dicho eso. Es que he empezado a leer tu libro y no he podido dejar de parar de leer hasta que no lo he terminado, ¿no? O sea, empieza la acción al principio y acaba al final, ¿no? O sea, como decimos los valencianos, tot de colp, ¿no? O sea, un poquito desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, lo que he pretendido es que la gente se divierta con el libro y al mismo tiempo abrir una ventanita, abrir una finestra, una ventanita, a la que la gente vea exactamente pues cómo era esa época, ¿no? O sea, intenta ser bastante fiel a las costumbres o intenta relatar, porque una de las cosas que he descubierto en las investigaciones, este libro me ha costado 11 años escribirlo, no hay fuentes, hay muy poquitas fuentes, y las poquitas fuentes que he podido encontrar siempre me han llevado a lo mismo. Y es que los valencianos de esa época eran tan valencianos como podemos ser nosotros hoy en día. I llavors el que podríem també dir dins d'aquesta... Ojo, independentment de que 11 anys per escriure el llibre, Déu-n'hi-do el que vas tenir que pensar, buscar i fer, però podríem dir que per desgràcia estem oblidant una part molt important de les nostres rels. I això és algo que... Per què estem perdent? Que és que estem treballant, vivint massa a la inmediatez i a corre, corre, que te pillo. Vamos a ver, yo no quiero, en esta entrevista no me gustaría ser muy polémico y más
estáis donde estáis, porque vosotros estáis en la frontera entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero yo creo que nos han ocultado esa época principalmente por motivos políticos. Es mucho más cómodo decir que aquí vino Jaime I, que nos enseñó a hablar, que aquí los valencianos no sabíamos hablar, que eran 4 moros que los tiraron al mar y que aquí construyeron un reino de la nada, cosa que todo es mentira. O sea, eso no fue así. Aquí, en el siglo XI, Valencia ya comerciaba con Génova, comerciaba con Italia, con el norte de África, o sea, era un reino súper rico. Aquí la gente no hablaba árabe como lengua habitual. La lengua que se expresaba habitualmente es la lengua romance, llámale como quieras. O sea, lengua me refiero que venía derivada del latín desde hace 1000 años. Aquí habían 3 lenguas en la época musulmana. El árabe, que era la lengua institucional, la lengua culta o la lengua de las clases altas, podemos decir entonces. El bereber, por la cantidad de invasores que vinieron principalmente del norte de África, porque aquí nos he dicho, no, es que eran árabes. No, árabes prácticamente no había ninguno, eran todos del norte de África. Eran de tribus bereberes que tenían sus dialectos y sus lenguas, que se mezclaron y tal. Y toda esa riqueza ha hecho que los valencianos tengamos una lengua y una cultura muy rica que en otras partes de España no lo han tenido. No lo han tenido porque, evidentemente, fueron reconquistadas muy pronto, ¿no? Aquí hemos estado prácticamente 7 siglos en manos de los musulmanes. Y el reino de Valencia, el reino de Valansilla, estuvo 200 y pico años en manos de reyes y emires, la mayoría del tiempo independientes. O sea, éramos un reino independiente y la gente se sentía valenciana. O sea, la gente tenía esa tradición. Y en el libro, precisamente, dentro de de una historia, de una novela, lo que he pretendido es un poquito, pues eso, de que la gente descubra que los valencianos de esa época, pues eran como nosotros. Evidentemente, la mayoría eran musulmanes. Bueno, tu estàs dient que no vols entrar en polèmica perquè aquí estem a la frontera. Jo soc de l'altra banda del riu Sénia, soc d'Ulldecona, que allí tenim el castell d'Ulldecona, que mai s'ha amagat, que és un castell que la primera creació del castell va ser de l'època andalusí. O sigui, no es té per què amagar les rels, és de l'època andalusí i després en la Reconquesta va fer la torre de l'homenatge i va fer tot un canvi. No, si la polèmica la taifa de Tortosa, o sigui, Tortosa i tota la taifa d'aquesta zona d'aquí. Sí, yo me refería al tema de la polémica del valenciano, del catalán, de la Reconquista, todo el tema este que hay polémica y evidentemente porque aquí pues la teoría de la Reconquista pues no se sostiene, o sea, evidentemente por ningún sitio, porque no hay fuentes que demuestren que Jaime I nos enseñara a hablar a los valencianos, no hay esas fuentes. De hecho, solamente hubo un 2% de catalanes que reconquistaron el reino de Valencia. El resto, me refiero, eran italianos, genoveses, aragoneses... Bueno, però és que si anem a parlar de la llengua, quan aquí al segle IX a Catalunya es va començar amb el teatre religiós, que va sortir al carrer, qui parlava, o sigui, l'idioma que s'havia fet fins ara, que el teatre religiós era a les esglésies, era en llatí, i quan va sortir al carrer va ser per la gent del poble en l'arromançat, en la llengua romans. Sí, llama com el quieras, sí, està aquí. No, que era la llengua que es parlava a tot aquest territori, de dalt a baix, d'aquesta part del Mediterrani. El que avui coneixem com Catalunya i València era la llengua romançada. Bueno, eso discrepo, pero bueno, no vamos a entrar en este tema. Independentment dels musulmans o els àrabs, però em que es parlava una llengua més o menys similar. Que la parte de Cataluña, sobre todo de la Cataluña Norte, estuvo en manos francesas mucho tiempo. Sí. De fet, unas influencias francesas que los valencianos no hemos tenido. De fet, el primer conde de Barcelona, que era Vara, era un francès. El primer... quan la marca. Ja te digo que el libro no pretende entrar en esa polèmica perquè no, però em referir que estic totalment d'acord en que ja hi havia una llengua abans que arribessin la Reconquesta. Però bueno... Pero eso no solamente me tengo que basar en la lengua. Sobre todo lo que quiero descubrir a la gente es la cantidad, la riqueza. Dentro de ser el siglo XIII un siglo muy violento, porque fue un siglo muy violento, evidentemente un siglo de cambio, igual que fue el siglo V,
en la época de las invasiones bárbaras, en la época después de la caída, que llevó a la caída del Imperio Romano y Sí. tal. El siglo XIII fue también un siglo muy violento. Y entonces, mi novela, evidentemente, es una novela donde hay mucha violencia. Y de hecho, si veis el cartel que tengo detrás de mí, o sea, que es un Sí, sí. poquito el cartel de la portada del libro, pues refleja bastante un poquito lo que es la historia del libro, ¿no? De invasiones, de asesinatos, de genocidios, de matanzas, dentro de una historia que es bastante lógica, que hace un fiel reflejo a lo que era el norte de la provincia de Valencia, porque está ambientada en el norte de la provincia de Valencia, lo que es la zona de la Sierra Calderona y lo que es la capital, desde la capital hacia el norte. De hecho, esta primera parte que se llama de Ría a Balansilla, Ría es un poblado que está cerca de una población que se llama Serra, que está a 30 kilómetros de Valencia, 25 kilómetros de Valencia, y está ambientado en aquella zona, ¿no? La zona de la Sierra Calderona. Per tant, si aquesta és la primera, vol dir que tens pensat continuar escrivint sobre aquesta temàtica. Pues le comento, el personaje en esta primera novela, el protagonista es un niño, la novela está ambientada en el año 1205, ¿vale? Y la idea es que haya una segunda parte que sea después de la batalla de las Navas de Tolosa y después de la caída del Imperio Almohade, y una tercera parte que sea la época de la Reconquista. Esa es la idea. Que Dios me dé vida, salud y tiempo para poder terminarlas. Sí, perquè, Déu-n'hi-do, perquè, clar, lògicament, un llibre ja no és el que tu t'imagines, el que tens al cap, tot el que pretens fer, com i de quina manera, sinó que darrere de tot això, aquí ja has de buscar una mica d'informació, has de buscar una certa lògica. Com se planteja l'escriptura d'un llibre? Pues es un tema, sobre todo para el que empieza, es algo muy complicado. Yo creo que he empezado a escribir un libro en mi vida 7, 8 veces. Y esta es la primera vez que lo he terminado, ¿no? O sea, tengo proyectos anteriores que se quedaron en el tintero hace bastantes años, porque yo no me dedico a esto. Yo soy un profesional del marketing, he escrito blogs y de hecho el tema de mi afición por la escritura es porque escribo blogs, escribo en redes sociales, escribo notas de prensa, he escrito en periódicos. Entonces he cogido un poquito pues esa soltura. También soy un amante de la novela histórica, me encanta la novela histórica. Soy un amante también de las películas de los años 60, 70, películas de acción, de aventuras, incluso anteriores, como la de Robin Hood, de los años 30, lo que es Ivanhoe. Y de hecho, el que lea mi libro, también hoy en día, pues Juego de Tronos, ese tipo de series, vikingos, series me refiero donde la acción es protagonista y dentro de dentro de meterse lo máximo posible en la historia, ¿no? Dentro de una realidad, como por ejemplo la serie Vikingos, que creo que es una serie que refleja bastante bien lo que fue aquella época en la zona nórdica, ¿no? Entonces creo que en Valencia y en Castellón y en la zona de la Comunidad Valenciana no se nos ha contado correctamente la historia, se nos ha pasado de puntillas por esa época y creo que es muy importante reivindicarla. Yo empecé a escribir el libro porque me dio muchísima rabia que en el año 2009, hacía 1000 años, que el reino de Balansilla cumplía 1000 años. O sea, en el año 1009 es cuando nació el reino de Balansilla, cuando hubo una guerra civil en el califato de Córdoba y huyendo de esa guerra civil se formaron muchísimas taifas y en Valencia se formó la taifa de Valencia, que fue en el año 1009, ¿no? En el año 2009 hacíamos 1000 años de esto y nadie se acordó. En Valencia nadie dijo absolutamente nada, ni de la Generalitat, ni del gobierno valenciano, nadie absolutamente nada hizo ninguna mención a que el reino de Balansilla cumplía 1000 años. Yo, por ejemplo, y usted como catalán, yo le envidio en cierta manera, porque si esto hubiera sido en Cataluña, estoy seguro que lo hubieran celebrado por todo lo alto, ¿no? Y Claro. en eso les envidio en ese sentido, ¿no? De cómo defienden lo suyo, ¿no? Cosa que los valencianos no lo hacemos. Entonces, por eso en ese sentido, me pareció importante escribir un libro y empecé en el año 2009. Lo que pasa es que, claro, con mi trabajo, con el tiempo, no hay fuentes, es muy complicado y es mi primer libro y por eso me gustaría que fuera algo bueno y creo que lo he conseguido. Por la gente que lo está leyendo me está felicitando muchísima gente y la verdad es que me siento orgulloso de haberlo escrito y del libro. Creo que he conseguido algo que increíble porque realmente yo no era escritor hasta ahora, en ese sentido, sí que he escrito artículos de prensa y tal,
y me siento muy orgulloso de mi libro, ¿no? O sea, y os animo a que lo leáis porque creo que os va a gustar, ¿no? O sea, creo que ha quedado algo bueno. Y yo, como amante de la novela histórica, que he leído mucho y soy un admirador de Ken Follett, por ejemplo, el de Los Pilares de la Tierra y otros tantos libros, pues creo que me ha quedado una cosita bien. O sea, creo que ha quedado... El que està clar, José Carlos, pel que nosaltres sabem, que la primera edició, que a més va ser numerada, està pràcticament esgotada, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Me quedan los poquitos que no ha vendido la editorial, porque los que me asignaron a mí ya no me queda ninguno. O sea, me quedan los poquitos que ven tal. Y de hecho, ahora acabo de solicitar, estoy metido, a ver si voy a la Feria del Libro de Valencia, que será en abril. En Castellón no sé si podré estar por agenda, voy a intentarlo también, pero en principio no. Y luego estuve hace más o menos 3 semanas, estuve en Xivert Historic. Sí, en Alcalá de Xivert. En Alcalá de Xivert, que la verdad es que les agradezco la invitación. La verdad es que fue un placer con esta gente. La verdad es que son un colectivo muy, muy, muy interesante y la verdad es que les doy la enhorabuena por el trabajo que están haciendo con el tema de la difusión de libros y de potenciar autores noveles, como es mi caso. Ellos también les dejé unos cuantos libros que tienen. Pero la idea, ya te digo, es fomentar un poco esto. El que quiera el libro hoy por hoy, hasta que no haga una segunda edición, yo si quiere puedo dejar mi teléfono, si usted me permite, que no hay ningún problema. Sí. Escribir por WhatsApp. I ara per acabar, per saber on podem trobar el llibre. Eso es lo que te digo, vamos a ver. Ahora mismo todavía está en Amazon, ¿vale? Que yo sepa, todavía está en Amazon. De todas formas, mi teléfono es el 667-674300. Repito, 667-674300 y pueden escribirme por WhatsApp o lo que necesiten y les haré llegar una de las ediciones numerada que está y tal. Estoy previsto que seguramente una segunda edición que ya irán a más librerías y más cosas que llegarán. También está en versión digital, en internet y tal. Pero bueno, en librerías creo que hay alguna, pero muy poquito. Realmente estoy bastante descontento con la editorial, porque creo que no han... De hecho, el segundo libro que hagan no creo que lo hago con ellos porque no me ha gustado cómo han difundido mi novela, ¿no? Creo que no han dado la publicidad y eso es la dificultad que tenemos los autores noveles, ¿no? De darnos a conocer y que la gente conozca nuestras obras, ¿no? Seguro que hay obras extraordinarias por ahí que por culpa de no tener un apoyo mediático ni tener un apoyo, pues no son conocidas, ¿no? La gente no conoce esas obras, ¿no? Doncs bé, José Carlos Grau, esperem que aquesta entrevista serveixi perquè la gent també et conegui i que es preocupe per aconseguir aquest llibre i que tingui sort amb la següent edició i amb la segona i tercera part de Crònica de Valencia. José Carlos Grau, moltíssimes gràcies per haver estat en directe. Sí, quería añadir algo más. Sí. ¿Vale? Me gustaría, y de hecho voy a hacer todo lo posible por ello, porque si hiciera una serie o una película de lo que es de mi libro, creo que se presta mucho a ello, ¿vale? Y creo que le gustará mucho a tal. Lo digo porque si algún productor quiere ponerse en contacto conmigo, podemos hablar de negocios. Molt bé, José Carlos. Moltes gràcies i estem en contacte. Gracias. Buenos días.